El otro día estuvimos estudiando algo muy importante y muy básico, que es cómo podemos dividir toda la Torá Be'al Peh, toda la Torá oral. ¿Está bien? A ver si se acuerdan. Dijimos que toda la Torá oral se puede dividir en 5 o 6 grupos y hablamos solamente del primero y el segundo. Explico, ¿está bien? O sea, la pregunta es esta: ¿qué es toda la Torá oral? ¿Es todo lo que Dios le entregó a Moshe? ¿Qué es la Torá oral? Todo lo que Dios le dijo a Moshe y pasó de boca en boca hasta hoy en día. ¿Qué incluye la Torá oral? Todas las discusiones de la Mishnah es Torá oral. Cuando este Jajam dice, Betilel dice así y Bet Shammai dice diferente. ¿Qué pasó? ¿Se perdió? ¿Por qué discuten? Se supone que si es la palabra de Dios no se tiene que perder, ¿no? Y tampoco discutir. ¿Me entendieron? Entonces lo que quiero hacer aquí es muy importante, es fundamental este punto y no es estudiado, ¿eh? ¿Cómo se divide toda la Torá oral? En grupos. Vamos a ver cuáles son los... 5. ¿Está bien? Dijimos 5 grupos. El otro día vimos el primero y el segundo. Voy al primero, ¿eh? Primer grupo se llama Kabbalah, que viene de la palabra lekabel, recepción, recibido. ¿Y qué es la Kabbalah? Kabbalah es todo lo que Hashem le dijo a Moshe. Moshe se lo transmitió a Yoshua, Yoshua se lo transmitió a los Jajamim, y de generación en generación se va pasando hasta que llega hoy en día. Esa categoría sería Kabbalah, no de mística o de Zohar. Estoy hablando de Torah oral. ¿Me siguen? Bueno, es muy importante afirmar este punto o explicarlo. Todo lo que es Kabbalah no se perdió nada. O sea, nunca vamos a ver discutiendo a Betilel con Bet Shammai en algo de Kabbalah. Cuando discuten no va a ser en algo de Kabbalah, porque de la Kabbalah no se perdió nada. ¿Está bien? Por ejemplo, que hay una misbah que es el tefilín, que hay que ponerse tefilín. ¿Alguna vez un jajam discutió que haya una misbah que hay que ponerse tefilín? No. ¿Algún jajam dijo, a mí no me parece que hay que ponerse tefilín? No. ¿Por qué no? Porque eso es tradición oral. ¿Me entendieron? ¿Pero eso es Kabbalah o es de Oraita? Eso se llama Kabbalah. De Oraita significa de la Torá. Dentro de la Torá. ¿Está en la Torah? Sí, está bien. Está bien. Eso es lo que quise decir. Si está escrito el pasuk ahí, no, el pasuk dice, y pondrás estas palabras en tu corazón. ¿Dónde está escrito tefilín? Está bien. Entonces, por ejemplo, ningún jajam tuvo duda de que lo que dice ahí el pasuk, de pondrás estas palabras en tu corazón, que se refiere al tefilín. ¿Está claro? Que hay una misbah que es el tefilín. Ahora, todo lo que es Kabbalah, si no hubiese transmitido oralmente, también lo podríamos desprender de los pesukim. ¿Cómo se podría desprender de los pesukim? Muy bien. Al-Yedeh Yud Gimel Midot Shatorah Nidreshet. A través de las 13 reglas hermenéuticas. Las 13 reglas son tan perfectas son, que si vos las estudiás bien y profundizás con esas reglas en la Torah escrita, todo lo que fue transmitido en Torah oral lo podrías deducir de la Torah escrita. ¿Hasta acá se entendió el primer grupo? Ahora voy a contestar algunas preguntas que me mandaron. ¿Está bien? Mario, ahora le voy a contestar. No acá, me lo mandaron en un email. ¿Quedó claro? Que la Torá, todo lo que es Kabbalah, es algo que Dios le transmitió a Moshe, y Moshe a Yoshua, y de boca en boca cae hasta hoy en día. Sobre eso no se perdió nunca nada, y si no lo hubiese dicho la tradición oral, es tan sabio el texto, es tan sabia la Torá escrita, que lo podríamos desprender de ahí. ¿A través de qué? Aplicando esas 13 reglas que también son tradición oral. ¿De dónde salieron esas 13 reglas? Dios se la entregó a Moshe Rabbeinu. ¿Está bien hasta aquí? ¿Las 13 reglas? Sí, las 13 reglas. Que trae Rabbi Ishmael. ¿Por qué la llamamos Ismael? Ahora vamos a explicar.
¿Por qué te llaman las 13 reglas de Rabbi Ishmael? Porque Rabbi Ishmael las relató y las redactó exactamente. Primera pregunta que me mandaron, dicen que Rabbi Akiva trajo otras reglas después. Creo que hablan de 32, no sé cuántas. Rabbi Akiva tiene más reglas. Entonces, ¿en qué quedamos? Si Rabbi Akiva tiene más reglas, escuchen porque cada palabra acá es importante. Si Rabbi Akiva dijo más reglas, entonces, ¿cómo sabes que estas son las 13 reglas que Dios le dio a Moshe? A lo mejor hay más. Contesto a eso. Sobre las reglas que trae Rabbi Akiva, no todos los jajamim están de acuerdo. Rabbi Akiva dice que hay otras reglas que también, si las aplicás al texto, deducís la voluntad de Dios. Ah, entonces tenés más reglas, las que trajo Rabbi Akiva. No, porque las que dice Rabbi Akiva, no todos están de acuerdo que son reglas. ¿Y qué significa que no todos están de acuerdo? Exactamente, si fuese tradición oral, todos estarían de acuerdo. Porque no. Las reglas también son Kabbalah. Las 13 reglas son absolutas. Rabbi Akiva las acepta, las 13. Pero viene de Kabbalah. Sí, tradición oral. Pero Rabbi Akiva agrega otras. Las que Rabbi Akiva agrega, esas no necesariamente son tradición oral. ¿Cómo sabes que no necesariamente son tradición oral? Exactamente. Muy bien. No son tradición. ¿Entendieron? Contestación para. No son tradición oral, no son Kabbalah. Kabbalah y tradición oral son sinónimos. Kabbalah es recibido desde Moshe Rabenu. Sí, pero vemos que dentro de la tradición oral hay discusiones. Las que no son discusiones son Kabbalah. Eso es lo que digo. De- no es de- Kabbalah. La palabra más importante es Kabbalah. Pero lo que yo estoy preguntando, las reglas de Rabbi ¿Dónde vimos que en tradición oral hay discusiones? ¿Cuándo dije eso? Yo no dije. llegamos. No, esperen, porque voy a demostrar que eso no es desde Ar Sinai. Esperen, que no llegue. Esperen, si todavía no escucharon lo que dije. Ahí está el punto, para contestar esa pregunta. Pero no quiero adelantarme. Dentro de toda la Mishnah, dentro de todo el Talmud, presta atención, parte de la Mishnah y parte del Talmud es cosas que Dios le dijo a Moshe. No dije toda la Mishnah, no dije todo el Talmud, dije parte. Esa parte que Dios le dio a Moshe, y Moshe a Yoshua y hasta hoy en día lo llega, no se perdió. ¿Y por qué no se perdió? Exactamente por eso, porque esa es la tradición oral desde el monte Sinaí. Y en eso los jajamín se cuidaron 100% de que no se pierda nada. Y por cuanto que se cuidaron en que no se pierda nada, nunca se perdió nada. Por eso, ¿está bien? De nuevo. Vamos a decir, ejemplo. Digamos que Dios le dijo a Moshe, yo te voy a, además de darte la Torah escrita, te voy a decir otras cosas que la vas a transmitir oralmente. Y le dijo, 1, 2, 3, 4, ejemplo, 1500 puntos. Dijo, esos 1500 puntos transmitilo oralmente. ¿Está bien hasta acá? Esos 1500 puntos los llamo Kabbalah. Y de esos 1500 no se perdió ninguno. Y de esos 1500 nunca hubo ninguna discusión. ¿Está bien? Esto de 1500 lo inventé, No sé si son 1500, 3000 o 10.000. La cuestión es que esos puntos no se perdieron nada. ¿Está bien hasta acá? Ulay ya eso me adelanta a entender algo, ¿no? No es 1.000.000 de temas. Acá, que uno podría decir, si hay 1.000.000 de temas, con el tiempo se puede perder. ¿Cómo sabés, Nathan, que no hubo teléfono roto? Porque no hay discusión. Exacto. Pero es raro, ¿no? Es raro que no haya discusión en 1.000.000 de temas. ¡Qué perfección de transmisión!, ¿no? Yo digo, ¿quién te dijo que son 1.000.000 de temas? A lo mejor no son 1.000.000. Por eso es más fácil es más fácil mantenerlo firme, ¿no? Si fuese 1.000.000, Ulay se perdió algo. Pero no son 1.000.000 de temas. No son 1.000.000. Es un número limitado de temas que se transmitieron perfectamente y no se perdió. Exacto, ese es el punto. ¿Se entendió? Eso es Kabbalah. Segundo tema, Alajá Moshe Sinai. ¿Qué entra en Alajá Moshe Sinai? También temas que Dios le entregó a Moshe Rabenu y Moshe a Yoshua y y fue hasta hoy en día. Pero estos temas, a diferencia de los anteriores, Solo Moshe lo sabía. ¿qué dice solo Moshe? Pero Moshe te lo transmitió a Yoshua y Yoshua se lo transmitió a los Jajamim. Sí, pero se puede transmitir solo a Moshe. Y Kabbalah también. Sí. Entonces esa no es la diferencia.
te voy a marcar la diferencia es que no se desprende del texto. Esa es la diferencia. Explico. Todo lo que es Alajá Moshe Sinai es tradición oral. Pero si lo buscarías, si lo empezás a buscar en la Torá escrita y querés interpretarlo de la Torá escrita, no vas a encontrar ninguna prueba. Eso es la definición Alajá Moshe Sinai. Definición Alajá Moshe Sinai, tradición oral que no tiene apoyo en el texto. Es la diferencia con Kabbalah. Exacto. Que la otra se puede decir con la Exacto. se puede decir. Y esta no. ¿Entendieron la diferencia? ¿Por qué pones esa cara? ¿Se entendió o no se entendió ahí? ¿Lo entendiste o no? Si estás concentrado. Si no estás concentrado no te puedo decir nada. Si estás concentrado yo exijo quiero que lo entiendas. Tengo dos campos que Dios le dijo a Moshe y le dijo, Moshe, transmitilo oralmente. Uno de los campos se llama Kabbalah, el otro la Moshe Sinai. Los dos son transmitidos oralmente. ¿Cuál es la diferencia? Al fin y al cabo es lo mismo. Que uno se aprende el texto y el otro no. Pero no que uno se aprende el texto. Dios se lo dijo a Moshe oralmente. Se puede. Exacto. Que el primero se puede desprender del texto y el segundo no. Esa es la diferencia. Entonces las tres de reglas no son Kabbalah, son Torah, Alajá, Moshe Sinai. Sí, sin entrar exactamente, ¿sí? Porque las reglas son como que Dios se las dijo a Moshe. ¿Está bien? No están dentro del texto. Deja eso. Está buena la pregunta. Si las mismas 13 reglas son Kabbalah o las mismas 13 reglas son Alajá Moshe Sinai. ¿Entienden? Porque las 13 reglas no son del texto, son reglas que se aplican al texto. ¿Entienden? Estaría como en Alajá Moshe Sinai. Pero dejen, porque es un tema para profundizar más. Pero las aceptamos como absolutas. ¿Entendieron? Yo justamente le iba a preguntar por qué Rabbi Ishmael, por qué no o sea, No las de Rabbi Akiva. Aquí. Porque la de Rabbi Ishmael nunca hubo ningún mahloket. Y la de Rabbi Akiva hay mahloket. no, mi pregunta es ¿por qué adjudicarse las de Rabbi Ishmael si vienen de No. Moshe? Rabbi Ishmael las redactó. Bueno, entonces contesto. No es que son de Rabbi Ishmael, no son que Rabbi Ishmael las creó. Rabbi Ishmael, Omer, Amar. Eso, Rabbi Ishmael Omer te las explica las 13 reglas. Exacto. Él las recibe, él no las crea, él las recibió. Pero ¿por qué Rabbi Ishmael y no otro? No importa, fue el primero, como Rambam te escribió los 13 principios de fe. Lo mismo puede decir, ¿por qué Rambam te escribió los 13 principios de fe? ¿Los 13 principios de fe son tradición oral? Sí. Ah, pero la dijo Rambam, no la dijo Barba. Está bien, Rambam te las redactó, te las explicó. La tradición oral se mantenía. Siempre, era exacta, todos la sabían. Pero todavía nadie la había redactado y te la había. Entonces Rabbi Ishmael dijo, es muy importante ser redactadas. Y las redactó. ¿Se entendió? Rabbi Akiva vino con más reglas. Por ejemplo, una famosa de Rabbi Akiva es que todo et viene a aumentar algo. Él dice que hay una regla, que cada vez que en la Torá aparece la palabra et, te viene a agregar algo. Es muy interesante esa regla. Por ejemplo, te dice, Kabed et amija betimeja, honrarás a tu padre y a tu madre. Et abija betimeja. Dice Rabbi Akiva, siempre que dice et, te viene a enseñar algo más. Podría haber dicho, honrarás tu padre, sin la palabra et. ¿Qué te agrega la palabra et? Dice Rabbi Akiva, a tu hermano mayor. Por ejemplo, además de honrar a tu papá, tenés que honrar a tu hermano mayor. ¿De dónde lo aprendiste, Rabbi Akiva? De la palabra et. Ahora. Dejen. Esa es una de las reglas que Rabbi Akiva interpreta la Torá escrita. Yo digo que en esa regla hay mahloket. En esa regla no todos están de acuerdo. Según Rabbi Ishmael te dice, no, Rabbi Akiva, no exageres. Et es como decir y, con. ¿Qué me decís que cada et me agrega algo? No estoy de acuerdo. Rabbi Akiva dice, sí, cada et te agrega. Bueno, está bien, mahloket. ¿Qué quiere decir que hay mahloket en esa regla? Uy, ¿se perdió algo de la tradición oral? No se perdió nada. Significa que eso no es tradición oral. Si fuese tradición oral, no habría discusión. ¿Entendieron? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Y dónde la bicho sacó las reglas? Dejá, no importa. Rabbi Akiva le parece. Él está convencido. Así nace un mahloket, está bien. Él está convencido de algo. Él lo dice lo desprende de algo. La pregunta es si eso que dice él es tradición oral desde Har Sinai. Lo que estamos sosteniendo aquí es que no es tradición oral de Har Sinai. La prueba es que no todos los rabanim la aceptan. Eso es prueba de que no es tradición oral, porque si es tradición oral dijimos que no se perdió. ¿Entendieron? Bien, tercer grupo. Vamos. Contesto otra pregunta que mandaron. Él dijo así, esperen.
Dijo, hay un pasuk que dice que Moshe Rabbeinu, cuando baja del Har Sinai, escribe Kol Divrei Hashem. Escribe todas las palabras de Dios. Entonces dicen, si Moshe escribió todas las palabras de Dios, ¿quién dijo que hay una Torah oral? A lo mejor todo ya fue escrito. ¿Entendieron la pregunta de él? De un pasuk que dice que Moshe escribió Kol Divrei Hashem. Ahora, explico. Ese pasuk que dice que escribió Kol Divrei Hashem se refiere a los 10 mandamientos. No se refiere a toda la Torah. Máximo a los 10 mandamientos más los mishpatim, las leyes que Dios le dio después. Eso es lo que Moshe escribió ahí y hicieron un pacto. ¿Está bien? Contesté. ¿Está bien? Eso no habla de que ahí también escribió toda la Torah oral. Ni siquiera habla que escribió toda la Torah escrita. Habla de que Moshe escribió lo que Dios le había dado recién a Moshe. ¿Qué le había dado Dios recién a Moshe? Los 10 mandamientos. Así que hay que ver según el contexto. ¿Se entendió? Sí. Tercer grupo. Este es el más interesante. Se llama, tiene un nombre, Dinim, leyes Muflaim. Mufla es como maravillosas o extraordinarias. Especiales. Ahora van a ver por qué son leyes especiales. Son cosas que los jajamim deducen que es la voluntad de Dios. Los jajamim estudian la Torah y deducen cuál es la voluntad de Dios. ¿De dónde lo deducen? ¿Y cómo lo deducen? Explico cómo. Aplican las 13 reglas que les dije a la Torah escrita. En temas que no hubo transmisión oral. En temas que Dios no dijo. Pero es un tema que tienen que definir. Entonces, ¿qué hacen ellos? Agarran las 13 reglas, estudian los pesukim y deducen cuál es la voluntad de Dios. Esos son Dinim Muflaim. ¿Y qué es lo interesante de esto? Que ustedes, ¿qué categoría le darían a esto? ¿De la Torá o rabínico? ¿Por qué de la Torá? Porque deducen la voluntad de Dios. ¿Pero alguien diría rabínico? ¿Nadie dice que esto también tiene categoría de rabínico? ¿Por qué? ¿Por qué? Exactamente. ¿Pero entienden que eso es un intermedio? Están en la mitad. Esperen, ¿por qué digo es la mitad? Es verdad, esto es una interpretación de los jajamim. Pero es una interpretación que ¿quién le dio ese poder a los jajamim? Dios. Dios en la Torah le dio ese poder. ¿Está bien? Dios dijo, todo lo que ese poder lo tienen los jajamim, especialmente el Sanedrín, Ahora vamos a ver, que ellos en cada generación van a ver temas nuevos. Y hay cosas que la Torah escrita no dijo literal. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Por ejemplo, el tema de los clones hoy en día es un tema nuevo. Entonces, ¿qué dice la Torah? ¿Los clones es un ser humano o no es un ser humano? ¿Tiene vida? ¿Tiene alma o no tiene alma? Porque lo clonifica, fue un clon. Pero es un ser humano, vos ves que es un ser humano. ¿Cómo lo define eso? ¿Entienden? Bueno, la Torah escrita no habló literalmente del tema. Dios sabía que eso iba a existir alguna vez en las generaciones, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Dios? No lo dijo literal. Pero Dios dijo, si vos vas a estudiar profundamente la Torah escrita, aplicándote a las 13 reglas que te enseñé, podés deducir cuál es mi voluntad. Es la parte que hoy en día se atribuye, que los reformistas quieren tomar, y vamos a hablar en contra de los reformistas, es la parte de la Torah dinámica. ¿Por qué digo que es una parte de la Torah dinámica? ¿En qué sentido el dinamismo de la Torah? Porque eso Dios no se lo entregó a Moshe. Dios no le dijo a Moshe cuál era la conclusión. Dios le dijo a Moshe, estudien y saquen su propia conclusión. En cada generación. Y lo que diga el Sanedrín en cada generación, todo a Israel está obligado a aceptar. ¿Entendieron? Dejen, por eso esperen. Porque se concluyó el Sanedrín del momento que se concluyó el Talmud. Pero por eso lo que me obliga es todo lo que está en el Talmud. Porque el Talmud, ¿qué resume? El Talmud te trae todas las conclusiones que el Sanedrín dijo de generación en generación hasta que se escribió el Talmud. Ahora, esperen. Eso es lo interesante. Es de Oraita de Rabanán. Es un intermedio. ¿Por qué no digo que es de Rabanán neto? No es rabínico neto, porque es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. ¿Por qué no digo que es de Oraita neto? Porque Dios no lo dijo. ¿Entendieron? No es de Oraita neto porque Dios no se lo dijo. Lo puso entre líneas en la Torah escrita. ¿Y por qué
y los jajamim lo deducen. ¿Me sigue? ¿Entendieron este grupo? De acá se desprende la Mishnah de la Gemara. Ahora viene la respuesta. En este, de nuevo, Ulay no di ningún ejemplo, no di ningún ejemplo, pero vamos a decir así. ¿Cuál es la parte de la Torá que ellos deducen? ¿Cuál es la parte de la Torá? Ulay, voy a explicar. Está bien. Por ejemplo, dirían, ¿Dios acepta los clones o no acepta los clones? Entonces los jajamín tienen que definir. Él puede decir, no sé. Pará, ¿y qué? ¿Dios no piensa nada de los clones? ¿Sí o no? Entonces los jajamín dicen, pará, voy a agarrar las 13 reglas que Dios me entregó y voy a ver si del texto se puede deducir. Si del texto no se deduce nada, no puedo decir nunca que es doraita, porque no deduzco nada. Pero si de las reglas esas deduzco lo que Dios quiere, si deduzco lo que Dios quiere, es de la Torá. O sea, ¿qué quiere decir de la Torá? Lo que Dios quiere. ¿Me siguen? Hay cosas que son rabínicas neto, que no es que está deducido de la Torá, sino que los jajamín pueden inventar cosas. Vamos a ver que los jajamín también tienen ese poder. ¿Entienden la diferencia entre rabínico neto y rabínico doraita? Si es la voluntad de Dios lo que ellos desprenden, es de oraita, porque es la voluntad de... Ulay les voy a traer un ejemplo en casamientos. Van a ver en casamiento cómo los jajamín tienen ese poder. Pero que quede claro, lo que estoy diciendo es el poder que Dios le da a los jajamín y podemos traer pruebas de la Torah escrita, ¿está claro? De los pesukim te puedo demostrar que ese es el poder de los jajamín. Que los jajamín en cada generación se tienen que sentar, en cada generación Dios quiere que se sienten y saquen la voluntad de Dios. Y eso Dios no te lo entregó, Acá viene el hidush, El hidush es que Dios no lo entregó. Si Dios lo hubiese entregado, no se hubiese perdido. Ya podemos decir entonces la mayoría de la Gemara y del Talmud a qué grupo se refiere. ¿Al 1, al 2 o al 3? Al 3. La mayoría del Talmud es el grupo 3. No es el grupo 1 ni el grupo 2. Por eso ves tantas discusiones. Ahora sí. Igual puedo preguntar por qué hay discusión. Si el Sanedrín definió, no tiene que haber ninguna discusión. Esperen. Pero en ese grupo no dije que no se puede perder. En este grupo sí se puede. Puede pasar que se pierda. Y no es tan grave. No es tan grave. Podría ser la electricidad en Shabbat. Habría que, hay que definir si la electricidad en Shabbat es fuego o no es fuego. Por ejemplo. ¿Está claro? Y los jajamín definieron qué es fuego. Punto. Ya definieron, ya es doraita, y si vos prendés la luz en Shabbat, está pasando por un isur de la Torah. Ya te definieron que cuando se calienta el metal, y eso como fuego, es doraita. Punto. No, que no me venga a reformar y dice, eso no es fuego, la Torah dijo fuego, está bien. Pero todos los jajamín ortodoxos te defirieron que eso es fuego. Punto. ¿Qué querés discutir? ¿Entendieron? Pero no está escrito por Kabbalah. Muy bueno el ejemplo. Es verdad, en Kabbalah no dijo nada de electricidad, porque la electricidad todavía no se sabía que existía. ¿Cómo la Torah escrita te va a hablar de electricidad si no se sabía que existía? ¿Tienen? La Torah, cuando fue dada, es según lo que la mayoría de la gente sabe. Pero te puso entre líneas que electricidad es como fuego. ¿Quién tiene ese poder para definir eso? Los grandes jajamín. Los jajamín porque tienen la autoridad en cada... Que electricidad es igual a fuego. Se considera fuego. Entre líneas significa que... Cuando digo entre líneas significa que los jajamín lo deducen. Eso digo entre líneas. Cuando digo entre líneas me digo... No hay ningún versículo que diga en la Torá electricidad es fuego. ¿Hay un versículo así? Cuando tenés una chispa... Segunda posibilidad. Que Dios le dijo a Moshe, electricidad es fuego. Me parece que no. No me parece que no hay ningún lugar que Dios le dijo eso a Moshe. una casa con un cortocircuito. Tenés un cortocircuito en tu casa y Sí, se quema toda tu casa. eso. ¿Cuál es tu...? ¿Entendiste? Ahí tenés una prueba de que... Espera. Ahora no estoy en la discusión de cómo llegaron a la conclusión, sino te estoy enseñando lo que el judaísmo dice. Eso estoy enseñando. Pero me interesa en qué cuerpo de los cuerpos entra eso que dijeron, por ejemplo, que fuego es electricidad. Me parece, a lo mejor también entra en Kabbalah, habría que ver, lo dije rápido porque me pareció como un ejemplo. Me parece bueno porque no veo, no sé, a lo mejor hay en Kabbalah algo que ya dice literal, que la electricidad es como fuego, no sé. Me parece que no. Está bien, por eso hay discusión, por eso hubo discusión en el principio cuando tuvieron que definir. Pero del momento que definieron, ¿está bien? ¿Qué quiere decir definieron? No es que dijeron lo que se les da la gana, sino que te trajeron pruebas de lo que ellos piensan y mirá esta prueba. Y del momento que te trajeron varias pruebas, ya está, definido. ¿Está claro?
No es un ejemplo clásico esto de la electricidad porque es muy contemporáneo. Habría que haber un ejemplo. Les voy a traer un ejemplo. ¿Hasta acá me siguieron? Fui a algo que no fui claro. Hasta acá. Eulalia, ¿qué quiere decir que los jajamim deducen la voluntad de Dios? Les traigo un ejemplo. Según la Torá, ¿cómo se casaba un ser humano? Según la Torá, O sea, de oraita, o según lo que está escrito en la Torá escrita, más la Kabbalah, más la tradición oral. ¿Cuál era la manera de casarse? Traigo dos ejemplos. Dos. La primera es a través de vía, de tener relaciones. ¿Qué quiere decir? Explique. No que tenían relaciones y eran casadas, no. El hombre se quería casar con la mujer, los dos se quieren casar. Los dos están de acuerdo en casarse, entonces le dicen, nos casamos, nos vamos a casar. Y la mujer acepta. Después tenían relaciones, ya estaban casados. De oraita. ¿Me siguieron? Eso está escrito en la Torá escrita. ¿Está bien? ¿Está claro? O sea que es de oraita, neto es de oraita. ¿Hay una segunda posibilidad de oraita? Segunda posibilidad. A través de un documento. El hombre le escribe un documento, Ariadne, que vos te tomo como esposa, vos sos mi esposa, la esposa lo acepta, se casan de oraita. Se casaron. ¿Me siguieron? Ahora viene, ¿pero cómo nos casamos hoy? Ninguna de estas dos. Aliede Tabat. Significa a través de un dinero. Hoy nos casamos a través... ¿Qué quiere decir dinero? No que estás comprando a la esposa. No hay comprando nada. Ariadne significa que le da el anillo. Cuando le da algo que tiene un valor más de Yahvé Prutá, un valor especial, ¿está bien? Del momento que le das ese elemento a la mujer que acepta ser tu esposa, ya te casaste con ella. Después se concluye con la relación, pero ya está casado. ¿Me siguieron hasta aquí? ¿De dónde los jajamim dedujeron que esa es una manera de casarse? A través de dinero. La verdad, en la Torá escrita no está. Y tampoco en la tradición oral. Entonces, ¿cómo los jajamim definieron esto? Aplicando las reglas hermenéuticas. Mirá lo que hicieron. Dijimos, vamos a ver, ¿Dios qué le parece a través de vía? Así se casa. A través de un documento tradicional, así se casa. ¿Y con qué sef? La verdad que la Torá no dijo nada. Vamos a ver los pesukim. Encontraron un pasuk que dice ukne y adquirirá, otro pasuk que dice también lo compra, adquisición, y vieron que hicieron una que será Shabbat, este pasuk se aplica acá hasta aquí, y vieron que la manera de casarse a través de dinero es una manera de casarse. ¿Me siguen? Bueno, ¿eso qué categoría tendría? ¿De oraita o de rabanán? De rabanán de oraita, ¿no? ¿Entiende que es de rabanán de oraita? Ahora voy al tema. Si es de rabanán de oraita, digamos que esta mujer ahora se acostó con otro hombre, hizo adulterio. Digamos que estaba el Sanedrín y habían dos testigos y lo vieron y ¿Tendría la pena capital o no tendría la pena máxima esta mujer? Podría decir, no sé si decir que es adulterio de oraita, porque de oraita la Torá no dijo que te casas de esta manera, ¿no? Pero los jajamín dedujeron que esta es una manera de cómo se puede casar, ¿no? Y dedujeron que es la voluntad de Dios, ¿no? Por lo tanto, si ella tuvo adulterio, tenía la pena máxima. ¿Qué aprendo de aquí que tiene la pena máxima? ¿Que es de oraita o de rabanán? Es de oraita. Si no, no tendría la pena máxima. Si no, no sería adulterio. Significa que lo que Jamín dedujeron que era la voluntad de Dios, neto, es la voluntad de Dios. ¿Se entendió? Queda el criterio, todavía me queda, sobre estas alajot que fueron deducciones de los Jamín de la palabra de Hashem. ¿Puede pasar con el tiempo? Puede pasar, no necesariamente, que se pierda algo. Puede pasar. ¿Está bien? Pero ¿por qué no hay problema? Porque Dios sabía que eso puede pasar. ¿Y Dios qué dijo? Dios dijo que en cada generación se reunirá el Sanedrín, estudiarán la Torá y sacarán la conclusión. Esa es la parte que Dios quería, que sea la Torá viva, que siempre se deduzca de la Torá escrita. ¿Entienden? Entonces, inclusive si en una generación se pierde, no problem. ¿Por qué no hay problema? Digamos que no me acuerdo cómo era el edicto de los jajamín. Entonces, ¿qué hacen los jajamín? Se reúnen de nuevo, sacan la conclusión y listo. ¿Entendieron? Y no hay problema.